Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El otro día un muchacho aquí en el canal me hizo una pregunta que me dejó completamente descolocado. Vamos, me metió un gol que yo no sabía ni por dónde salir. El muchacho en cuestión me preguntaba, oiga, ¿qué debes comer cuando andas crudo? Yo digo, ¿andas crudo? Yo no entendía nada. Y digo, ¿qué es esto de andar crudo? Finalmente, cuando estuvimos ya un rato hablando, entendí que andar crudo es lo que decís en muchos países de América al estado que aquí en Europa decimos estar de resaca. Es decir, esa sensación que se tiene en el cuerpo tan desagradable después de una noche de fiesta donde te has excedido con las bebidas alcohólicas. Pues en este vídeo os voy a dar 23 alimentos que claramente aliviarán esa desagradable sensación. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El plátano o la banana va a ser uno de los primeros alimentos que debamos comer para aliviar los síntomas del estar crudo o de estar con resaca. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando tienes esta resaca, cuando tú has bebido altas cantidades de alcohol, lo que se va a producir es la inhibición de una hormona que permite la retención de líquidos. Como se inhibe esta hormona, el cuerpo pierde líquidos, nos deshidratamos y perdemos además muchas sales, especialmente sodio y potasio. Por lo tanto, al aportarle sodio y potasio, esta pérdida que se ha producido durante la resaca se va a reequilibrar. El segundo alimento que viene genial son los huevos. Los huevos son ricos en un aminoácido conocido con el nombre de cisteína, que participa en la síntesis de un principio metabólico conocido como glutatión oxidasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tomamos altas cantidades de alcohol se pierde esta glutatión oxidasa y por lo tanto nuestro metabolismo no tiene la capacidad de metabolizar y eliminar los desechos del alcohol. Por lo tanto, tomando huevo, tomando cisteína, estos niveles de glutatión se van a recuperar y nos recuperaremos mucho antes de la sensación esta desagradable de resaca. El tercer alimento, como no, es la sandía. La sandía es importante tomarla para aliviar los síntomas de resaca por dos razones. En primer lugar, porque es una fruta altamente rehidratante, tiene muchísima agua. Y en segundo lugar, porque tiene una sustancia conocida como citrulina. Y estos niveles de citrulina permiten incrementar el flujo sanguíneo, disminuyendo los síntomas asociados de la resaca como el dolor de cabeza, malestar general, etc. Otro alimento que viene genial son los pepinillos, la vinagreta de pepinillos, básicamente porque los pepinillos tienen altos niveles de sodio y de la misma manera que tomábamos plátano, el tomar pepinillos nos aporta los niveles de sodio que compensarán la pérdida que ha inducido la ingesta masiva de alcohol. El siguiente alimento que es muy interesante tomar es la miel, básicamente por sus altos niveles de fructosa. En función del tipo de miel puedes encontrarte con mieles de hasta un 35% de este tipo de azúcar. Y hay una clara relación entre la eliminación de los restos de alcohol que te queden en sangre con los niveles de fructosa. A mayor nivel de fructosa, más rápida eliminación de los niveles de alcohol. Otro alimento muy interesante a tomar son las galletas saladas. ¿Y esto por qué es debido? Pues es debido a que cuando tú tomas mucho alcohol, el hígado se dedica fundamentalmente a eliminar de la sangre los niveles de alcohol, a depurar la sangre, a limpiarla. Y claro, ¿qué ocurre? Que como no mantiene adecuadamente los niveles de azúcar, porque está dedicado a eliminar el alcohol, bajan en sangre los niveles de azúcar. Tomar galletas saladas nos incrementa esos niveles de azúcares en sangre al mismo tiempo que esos pequeños niveles de sodio que tiene toda galletita salada nos reequilibra también los niveles de electrolitos que seguramente habremos perdido. Luego están también las nueces. Las nueces son interesantes de tomar porque son muy ricas en magnesio y cuando has tomado mucho alcohol, las reservas de magnesio de las células bajan, generándose en cierta manera algunos de los síntomas relacionados con las resacas. Por lo tanto, tomar un puñadito de nueces ayudará a que las células se recarguen de magnesio y que por lo tanto esa sensación desagradable de
la resaca o del ir crudo irá disminuyendo más rápidamente. Luego también viene muy bien las espinacas, básicamente porque cuando tomas mucho alcohol se pierden a nivel de tu organismo mucha cantidad de folato, y las espinacas son ricas en folatos que reequilibrarán, que volverán a recargar tu organismo de esta sustancia, muy importante, con lo cual disminuirán al mismo tiempo los síntomas relacionados con la pérdida de folato, es decir, muchos de los síntomas que acompañan a cualquier tipo de resaca o del crudo, dolor de cabeza, malestar, etc. También vienen muy bien los aguacates, porque son muy ricos en potasio, por una parte, ¿de acuerdo? Te reequilibrarán, harán que tu organismo se recargue antes de electrolitos. Y aparte viene muy bien tomar aguacate porque los posibles primeros daños que va a provocar el alcohol en tu hígado, se ha demostrado que los componentes del aguacate ayudarán a proteger el hígado, a que no se dañe tanto por esa ingesta masiva de alcohol. Viene también muy bien tomar carne cuando estás con resaca, porque en toda resaca va a haber una pérdida de proteína y necesitamos recargar nuestro organismo de proteína. Cuanto antes lo recargues, antes se pasará esta desagradable sensación. También la avena. Tomar leche de avena, por ejemplo, hace que, como son azúcares de liberación lenta y como te comentaba antes, los niveles de azúcar en sangre habrán bajado, va a permitirnos que poco a poco se mantengan y se recuperen más rápidamente esos niveles de azúcar, con lo cual muchos de los síntomas, sobre todo el dolor de cabeza asociado a haberte pasado con el alcohol, irán desapareciendo más rápido. También es importante que tomes, por ejemplo, arándanos, porque el arándano tiene en su composición sustancias antiinflamatorias y el alcohol es una sustancia inflamatoria, con lo cual el arándano hace que muchos de los efectos del alcohol se diluyan, que no sean tan agudos ni tan desagradables. Te parecerá increíble, pero la famosa receta de tu abuela de sopa de fideos con pollo es un alimento ideal para recuperarse de cualquier proceso de resaca, básicamente porque te aporta proteína y al mismo tiempo te rehidrata, y la deshidratación va a ser el síntoma principal asociado a cualquier resaca. También las naranjas. Las naranjas, por su alto nivel en vitamina C, hacen que no se pierda tanta glutatión oxidasa. Y ya te he comentado antes que la pérdida de glutatión oxidasa está relacionada con la gran mayoría de síntomas asociados a la resaca. Los espárragos. Los espárragos tienen en su composición sustancias que activan en nuestro organismo ciertas enzimas que permiten una más rápida descomposición, metabolización del alcohol que has tomado en exceso. El salmón, al tener gran cantidad de ácidos grasos omega 3, estos ácidos grasos omega 3 son muy antiinflamatorios, y piensa que la resaca no es más que la manifestación de una inflamación generalizada. El alcohol es un gran agente inflamatorio. Luego tenemos el camote o batata, que decimos aquí en Europa. El camote o batata tiene gran cantidad de sales minerales, sobre todo sodio, potasio y magnesio, y además hidratos de carbono de absorción lenta que garantizan que se recargue tu organismo poco a poco y durante mucho tiempo de los azúcares que se han perdido durante el proceso de haberte pasado con el alcohol. Luego tenemos el jengibre. El jengibre es un alimento altamente antiemético que disminuye las náuseas, y en todo proceso de resaca las náuseas van a estar presentes, con lo cual tomar jengibre aliviará y mucho ese mal cuerpo que te queda después de haberte ingerido grandes cantidades de alcohol. El agua, beber mucha agua. El agua es el diurético natural por excelencia y además es el más barato. Necesitas beber agua primero para rehidratarte y en segundo lugar para que tus riñones empiecen a tener una diuresis, es decir, un filtrado más efectivo que te ayude más rápido a eliminar las toxinas que te has inhalado. El zumo de tomate. El zumo de tomate tiene por una parte el efecto rehidratante, pero es que además el tomate se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio muy focalizado a nivel hepático, es decir, que el daño que pueda haberse ocasionado en tu hígado por esa ingesta de alcohol que te generará de forma indirecta los síntomas de resaca irá poco a poco desvaneciéndose.
tomar té verde también disminuye muy significativamente los niveles de alcohol en sangre. Esto de momento se ha estudiado en ratón de laboratorio, pero vamos, con toda seguridad tiene el mismo efecto también en humanos. El agua de coco. El agua de coco tiene, por una parte, el efecto rehidratante, porque es un líquido prácticamente 100% agua, pero es que además tiene una amplísima gama de electrolitos. Electrolitos que, como te he ido explicando a lo largo del vídeo, se han ido perdiendo y te están generando los síntomas tan desagradables de toda la resaca. Y por último hablaremos del café. El café no está del todo claro. Hay investigadores que te dicen que sí, que puede aliviar los efectos de la resaca porque tiene cierto efecto antiinflamatorio, y otros que te dicen que no. Esto es cuestión de que lo pruebes y ver cómo te funciona. No hay una certificación exacta de que pueda ser efectivo. Hay estudios que dicen que sí y otros que por el contrario dicen que no. Y esto es lo que os tenía que contar. Espero que os haya sido especialmente útil y especialmente a este chico que le haya servido para mucho en las siguientes fiestas que se vaya a correr. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.